Que Dios le bendiga. A mi amada hijita, mi Lady Abigail, también que Dios me la bendiga. Y a todos los hermanos y amigos que se conectan a través del internet. Nosotros estamos desarrollando nuestros estudios bíblicos, amén, acerca de las religiones del mundo, pero como dice la Escritura, que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. En esta noche he sentido poder traer una palabra de Dios para la iglesia. Y hoy no vamos a estar teniendo estudio bíblico, sino que quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto hace ya un par de semanas en mi corazón, la necesidad de hablar de este tema a la iglesia, y hoy Dios me concede esa oportunidad. Por eso quiero invitarle a ponerse sobre sus pies, mis hermanitos amados, y queremos en esta tarde poder lecturar la palabra en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, el verso 3. Gloria al Señor. Mientras usted va buscando la porción de la palabra, amén, allí también asegúrese que su hermano y su hermana también lo tenga, que también lo haya encontrado. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Qué precioso es nuestro Dios, maravilloso es nuestro Rey. Damos gracias a Él por su amor, por su presencia en medio nuestro. Y en esta noche vamos a estar lecturando en el libro de Jeremías capítulo 33, el verso 3. Lo tenemos, iglesia. Es un texto muy conocido, amén. Es una porción de la palabra que en este año en nuestro ministerio nos acompaña. Este capítulo de Jeremías, el capítulo 33, el verso 3, es el texto que usamos para nuestra visión del año acerca del poder del clamor. Pero en esta noche quiero hablar bajo el tema: el clamor, fuente de toda bendición. El clamor, fuente de toda bendición. Y lecturamos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así esta palabra preciosa: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar, mis hermanos amados. Mi buen Dios y Padre eterno, quiero darte gracias en esta preciosa noche, Dios mío, por su palabra. Señor, que sea usted hablando, Señor, a través de mí. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Por favor, Padre Santo, sea usted ministrando, Señor, a su amada iglesia en esta noche. Sea usted ministrando a su pueblo, mi Rey amado. Sea usted obrando de manera especial y poderosa, Señor. Por favor, Dios mío, que en esta hora toda obra del enemigo, toda artimaña de las tinieblas la reprendemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Todo lo que se levante contra tus hijos, contra tus hijas, Señor, que estamos aquí sirviéndote, Señor, desbarata toda fortaleza del diablo que ha estado levantando, Señor, en la vida de algún hermano, de alguna hermana, Señor, que está aquí en tu casa de oración. Que en esta noche, Padre, usted obre milagros, maravillas, sanidades. Que todo engaño de las tinieblas, Señor, caiga a tierra. Señor, que toda obra de brujería, hechicería, santería, vudú, Señor, toda maldad, Señor, que estén porfiriendo contra esta iglesia, sea disparatada en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. En esta noche, Padre, manifiesta tu poder, porque hemos venido a rendirnos a ti en esta noche, Señor. Yo he venido con ese deseo, con ese anhelo, Padre bendito, de que usted me hable, Señor. He pasado este altar, Señor, una vez más rindiéndote todo mi ser a ti, Padre Santo. Señor, usa en esta noche este vaso de barro, Señor. Señor, quema, Señor, mis labios con el fuego de tu Espíritu Santo. Y que en esta noche yo no sea, Señor, sino usted a través de mí, hablando al corazón de su pueblo. Y mientras esta palabra que es viva y eficaz corra, Señor, que esta palabra traiga sanidad, Dios mío. Si hay alguien que ya no tiene fuerza para seguir adelante, Espíritu Santo, Consolador,
Toca su corazón. Tócanos, Señor, en esta noche. Tócanos, Dios mío, háblanos. Porque para eso hemos llegado, Señor, para ser tocados, llenos de tu Espíritu Santo, que nuestra copa pueda, Señor, salir rebosando de tu presencia. Que salgamos con gozo, con júbilo, con alegría y con esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, respalda tu palabra con prodigios, señales, maravillas, sanidades. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos amados. Como le decía, el tema de esta noche se titula El clamor, fuente de toda bendición. El clamor, fuente de toda bendición. Sabe, en la Biblia encontramos varios hombres y mujeres que clamaron en momentos difíciles. Y hay uno de ellos en particular, el rey David, que fue un hombre a quien Dios usó grandemente. Fue un hombre que tenía muchos enemigos. Pero sabe, ese hombre supo expresar en el Salmo capítulo 34, en el verso 6, este pobre clamó a Jehová y él le oyó y le libró de todas sus angustias. Porque era un hombre que tenía muchos enemigos. Había mucha gente que procuraba la muerte del rey David. Pero sabe, a pesar que este hombre tenía muchos enemigos, porque Dios a través de él había libertado a su pueblo. Fue el hombre que Dios usó para traer libertad contra aquellos enemigos, contra los filisteos y muchos otros pueblos. Por eso es que había tal persecución contra la vida de este hombre, que donde iban lo acechaban, lo perseguían. Pero él, hermano, en medio de esas angustias, en medio de esas persecuciones, él dice, este pobre clamó a Jehová y él le oyó y le libró de todas sus angustias. Aleluya. Es que, hermanos amados, tal vez hoy no tengamos enemigos físicos, pero tal vez tienes enemigos espirituales que te están ya casi venciendo. Y tal vez usted puede decir, pero ¿cuáles son esos enemigos? Puede ser la pereza. Puede ser muchas veces el desánimo. Y muchos enemigos más. Porque la palabra del Señor nos habla claramente que nosotros como pueblo de Dios, como pueblo suyo, tenemos un enemigo principal y es Satanás y todos sus demonios, que Jehová lo reprenda. Por eso, hermanos amados, cada día que pasa, el enemigo sabe que poco tiempo le queda sobre la faz de esta tierra y él te va a atacar. Y el propósito del enemigo es destruirte. El propósito del enemigo es que tú retrocedas, que tú no avances, que tú no perseveres firme en la roca de nuestra salvación. El enemigo se pone furioso cuando te ve que tú avanzas en medio de las pruebas, de las luchas, de las tentaciones, de las dificultades diarias. Eso es lo que el enemigo le enfurece, porque muchas veces, en vez tú de retroceder y de volverte atrás y de volver al mundo, tú vas avanzando y vienes a la casa de Dios y recibes nueva fuerza y sigues creciendo espiritualmente y sigues reprendiendo las obras de las tinieblas y sigues ganando a otros para Cristo. Y eso le enfurece a Satanás, porque lo que él quiere es que tú y yo nos volvamos atrás. Es lo que él quiere, que tú vuelvas a la cantina de donde un día Dios te sacó. Él quiere que tú vuelvas a la droga. Él quiere que tú vuelvas al alcohol. Él quiere que tú vuelvas al adulterio, que vuelvas a la prostitución. Lo que Satanás quiere es que vuelvas a la brujería. Satanás quiere que tú vuelvas a ese mundo de brujería, de hechicería, de prostitución que te sacó Jehová, el Dios del cielo. Por eso, hermanos amados, hay una guerra que se está librando en estos días. Hay mucha gente que no está soportando el ataque del enemigo y se están quitando la vida. Yo no sé cuántos escucharon la noticia de una mujer aquí en Italia que se tiró del tercer piso con sus 3 niños.
Un niño tenía 4 meses, el otro 4 años y la otra niña me parece que tenía como 9, 10 años, 6 años. Y esa mujer se tiró del 3er piso con sus niños. El marido dice que estaba también ahí en la casa. Usted no sabe, hermano, cuando el enemigo viene y trae esos dardos en la mente, ya tú no tienes salida. Mira, tu hogar es un infierno. Mira a tu marido cómo te traiciona. Tu marido no te ama. Tu marido te trata mal. Tú a él no le importas, no le interesas. Él no te considera. Si él verdaderamente te amara, él no te trataría así. Y esas son las mentiras de Satanás, que Jehová lo reprenda. Pero sabe, también muchas veces eso que Satanás lo dice, muchas veces también hay mujeres que están viviendo la traición de ese marido. Pero sabe, cuando nosotros estamos aquí, nosotros no podemos prestarle el oído a Satanás, que Jehová lo reprenda. Porque él es el padre de la mentira. Por eso hay una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Porque el que sirve a Dios, en esos momentos cuando viene el diablo a saetear tu mente y a decir que tú no vales nada, que tú no le importas a nadie, allí tú le recuerdas a Satanás: Cristo dio su vida por mí en la cruz. Yo soy muy importante para Él. Hay alguien que me ama. Oh, gloria a Dios. Pero la gente que está allá afuera, la gente que está en el mundo, no tiene esa esperanza, no tiene ese refugio, no tiene ese socorro. Por eso dice la escritura: alzaré mis ojos a los montes. Mire lo que decía el rey David. Es que era un hombre que fue perseguido. Por eso él decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso la gente que está allá afuera sin Cristo no tiene ese socorro. Pero tú y yo, iglesia, sí tenemos ese socorro. Cuando viene el enemigo a atacarnos, nosotros sí tenemos esa ayuda, ese pronto auxilio en medio de nuestras tribulaciones. Por eso el que no le sirve a Dios termina quitándose la vida. Pero el que le sirve a Dios corre como Ana a la casa de Dios. Cuando ya no puede más con la depresión, con el dolor, la mujer y el hombre que tiene a Dios sabe dónde está la medicina. Y Ana, en medio de su depresión, en medio de su dolor, en medio de su esterilidad, ella corrió a la casa de Dios. Y allí Dios la sanó, allí Dios la levantó, allí Dios le impartió ese gozo. Oh, hermanos amados, por eso es que el poder del clamor, el clamor fuente de toda bendición. Y así como clamó David y fue librado, Ana también clamó y fue librada, fue bendecida. Cuando esa mujer llegó al altar y se postró y se derramó su corazón, Dios le dio la bendición. Por eso también nosotros vemos en Jeremías capítulo 33, el verso 3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Jeremías recibe esa palabra, esta palabra llega a la vida del profeta en uno de sus peores momentos. Él estaba preso. No estaba pasando uno de sus mejores momentos, Jeremías, cuando Dios le da esa palabra. Sino es que él estaba en la cárcel y allí Dios le da una orden, pero también una promesa desde la cárcel. Dios le da esta palabra, esta orden a Jeremías y le dice: clama a mí y yo te responderé. La invitación de Dios para Jeremías fue: clama, clama, pero no clames al hombre. La orden de Dios para Jeremías fue: clama a mí, clama a mí. Y si tú clamas a mí, yo te voy a responder. Por eso lo que le estaba invitando Dios al profeta es el clamor. Y el clamor es el grito del alma.
de una oración sincera, pero también constante. Porque ese es el problema de nosotros como pueblo de Dios, que nosotros oramos una semana y decimos: ahora sí voy a buscar de Dios, ahora sí me voy a levantar. Pero sabe, a la otra semana nosotros dejamos de clamar, dejamos de orar, dejamos de perseverar. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que aunque vengan situaciones difíciles y adversas a tu vida, tú sigas clamando. Que ese grito de tu alma siga presente en la presencia de Dios. Que continuamente nosotros, hermanos, desgarremos nuestra alma en su presencia, así como lo hizo Ana. Porque muchas veces no es necesario levantar la voz. Hay momentos, hermanos, cuando no hay palabras y quien grita es el alma. Yo no sé si usted ha experimentado cuando hay momentos que usted se derrama en la presencia de Dios y ya no hay palabras, sino que solamente empiezan a salir de lo profundo de nuestro ser gemidos. Y nuestra alma, nuestro espíritu empieza a gritar, nuestra alma en la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios le estaba invitando a su profeta Jeremías: clama, grita, que tu alma grite en mi presencia. Oh, se ve que andaba Isaías. Y que ese clamor sea constante. Tengo una pregunta en esta noche: ¿tienes problemas? ¿Tienes problemas? ¿Sientes que estás en una prisión espiritual de la cual no puedes salir? Que muchas veces tú dices: pero ¿cómo, si yo tengo a Dios, por qué siento que estoy en esta prisión? Me siento que estoy en una cárcel, que no puedo salir. Tú necesitas recibir la orden de Dios como Jeremías, que estaba en la cárcel. Clama a mí, clama a mí. Porque sabe, hay cosas que solamente se van a resolver con el poder del clamor. Oh, Ana estaba en una cárcel de depresión. Esa mujer no podía salir. Aún el marido la reprendió y le dijo: Ana, ¿por qué lloras si no comes? Ana, ¿qué te pasa? Y ella le dijo: dame hijos o me muero. Y él le dijo: ¿acaso soy yo Dios que te ha impedido no tener hijos? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Oh, ella estaba en una cárcel. Ella estaba en una cárcel. Pero el poder del clamor la pudo liberar. Por eso el clamor, fuente de toda bendición. Si tienes problemas, si sientes que estás en una cárcel espiritual, no toques puertas humanas. Toca la puerta de Dios. Toca la puerta de Dios, porque nosotros como seres humanos somos expertos en tocar puertas humanas, buscando la ayuda del hombre. Pero toca la puerta del cielo con tu clamor. No toques puertas humanas. Toca la puerta del cielo con tu clamor, así como lo hizo Ana. Es que el hombre no la podía ayudar. El único que la podía ayudar era Dios. Y ella en ese momento dijo: yo tengo que ir a tocar la puerta del cielo, porque yo sé que quien va a abrir es mi Dios. Y Él sí puede obrar. Él sí se puede, oh, magnificar, aleluya. Por eso, si nosotros clamamos, Dios promete responder. Y la bendición de Dios va más allá, pues Él también promete revelarnos cosas grandes y ocultas que desconocemos. Daniel era un hombre de oración. Daniel era un hombre de clamor. La escritura registra y da testimonio de este profeta que él oraba 3 veces al día. Que él oraba en la mañana, él oraba al mediodía y él oraba en la tarde. Las 3 oraciones que hacía el profeta Daniel eran a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Cada 3 horas el profeta Daniel tenía un periodo de oración en la presencia de Dios.
Y cuando nosotros empezamos a orar, la oración nos va a llevar al clamor. Y el clamor nos va a llevar a la comunión con Dios. Y en esa comunión, Dios le reveló al profeta Daniel cosas que ocurrirían en los últimos tiempos. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Daniel, vamos a lecturar allí. En el capítulo 7 de Daniel, de los versos 1 al 14. Quiero leerle allí, porque cuando nosotros buscamos a Dios, amada iglesia, Dios va a cumplir esa promesa. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y como Daniel era un hombre que buscaba a Dios en intimidad, Dios le dio la visión de las 4 bestias. ¿Cuántos queremos que Dios nos dé visiones? Dice el libro de Joel que en los últimos tiempos Dios derramaría de su espíritu, que los jóvenes verían visiones, que sobre sus siervos y sobre sus siervas derramarían el Espíritu Santo, que ellos profetizarían. Y mire lo que dice aquí Daniel capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. ¿Qué dice? Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Qué dice de la primera bestia? La primera era como un león. ¿Y qué dice? Y tenía alas como las de águila. Así lo dice. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de eso miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, escuche esto, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de este cuerno pequeño, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando, mire lo que cuenta la visión Daniel, hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces, mire lo que dice Daniel, miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia,
y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí como las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Por eso cuando hay clamor, iglesia, cuando hay comunión con Dios, Dios nos va a revelar esas cosas grandes y ocultas que desconocemos. Y en esa intimidad con Dios, Él le reveló a Daniel lo que iba a ocurrir en tiempos futuros. Estas 4 bestias representan imperios. Mire cómo Daniel recibe lo que va a ocurrir en los días finales. Dios le revela los imperios de la tierra, los imperios gentiles, la sucesión de estos imperios opresores. Y empieza con el león, con las alas de águila, que representa el imperio babilónico. El segundo imperio que Daniel ve en esa visión como oso alzado de un costado, el imperio medo-persa. En la tercera bestia que ve él como un leopardo con 4 alas y 4 cabezas es Grecia. El imperio de Grecia bajo Alejandro Magno. Este hombre que conquistó, hermanos, casi todo el mundo conocido y que muere a los 33 años de edad, Alejandro Magno. Dios le estaba mostrando a Daniel el imperio de que este hombre iba a levantar. Y él lo veía como estas bestias. Pero esa bestia terrible, con 10 cuernos, la 4ª bestia que representa el imperio romano, de la cual dice que surge ese pequeño cuerno que es el anticristo. Con ese poder blasfemo que persigue a los santos. Porque recuerde que el anticristo a la mitad de la gran tribulación se levanta a perseguir a los santos. Persigue al pueblo de Israel y habla blasfemias. Ese cuerno pequeño es el anticristo. Y Daniel estaba viendo ya al anticristo en acción. Estaba viendo de dónde sale. Del imperio romano, de esos 10 reyes. Pero también Daniel en esa visión del futuro, él ve al anciano de días, al Padre. Ve a Dios el Padre, al anciano de días y al Hijo del Hombre. El anciano de días que quita el dominio a las bestias y se lo otorga a su Hijo Jesucristo. Aleluya. Se lo entrega al Hijo del Hombre en esa referencia mesiánica, Jesús, quien establece un reino eterno que nunca jamás será destruido. Ese reino eterno que muy pronto se va a establecer sobre esta tierra. Ahora usted se preguntará, ¿cuál fue el propósito de la revelación que Dios le da a Daniel? ¿Por qué Dios le da esta visión en la noche a Daniel? Era para consolar al pueblo, para consolar al pueblo de Dios, asegurándole que a pesar de la opresión política terrenal, Dios tiene el control y su reino triunfará finalmente. Recordemos que Daniel estaba exiliado, que no estaba en su nación, que estaba en un país extranjero, que había sido llevado a Babilonia.
Pero Dios le estaba mostrando a Daniel que un día todos esos imperios caerían, pero que se levantaría un reinado eterno. El reinado de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios, ese reino que no tendrá fin, un reino eterno. Por ello, iglesia, cuando hay oración y clamor, también habrá revelación de parte de Dios. Y lo que Dios hizo con Daniel, también Dios lo quiere hacer hoy con su iglesia. Por ello la invitación de Dios para nosotros, su pueblo, es volver al clamor, es volver a la vida de oración constante. Dios quiere que volvamos a esa comunión íntima. Dios quiere en esta noche que su iglesia acepte la invitación de volver a la cámara secreta. Que tú y yo volvamos a esa intimidad genuina con Dios, a encerrarnos con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Porque las visiones que Dios le dio al profeta Daniel, las experiencias que tuvieron estos hombres que encontramos en la Biblia, Dios también lo quiere hacer hoy con su iglesia. Dios quiere derramar ese poder sobre tu vida. Pero lo que Dios quiere es una oración constante. Por eso esta es la noche, iglesia, el llamado de Dios para levantarnos. En esta noche Dios quiere restaurar esa comunión que se ha fracturado, esa comunión que se ha roto. Por eso segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que Dios quiere en esta noche, de ti y de mí, que nos humillemos. Si se humillare mi pueblo, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Quién es pueblo de Dios? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí encontramos 4 condiciones para la restauración divina. Si tal vez te sientes débil, que ya no puedes orar, si se te está haciendo tan pesado buscar el rostro de Dios, servirlo con pasión, con amor, Dios aquí en su palabra nos da estas 4 condiciones para ser restaurados, iglesia. La primera, humillarte. Si se humillare mi pueblo, humillarse delante de Dios, quebrarte delante de Él, decirle: Señor, tú eres el grande, tú eres el todopoderoso. Humillarnos delante de Él, reconocer su grandeza, reconocer que nosotros necesitamos de Él, que dependemos de Él. La segunda condición es orar. Humillarte y orar. ¿Y orar qué es? Hablar con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Dios? Orar es hablar con Dios. Tal vez aquí hay alguien que ha dejado de hablar con Dios. Tal vez antes hablabas con Dios día y noche. Ibas en el camino, hablabas con Dios. Donde te encontrabas, hablabas con Dios. Era tu deleite hablar con Él. Ese es el segundo paso para la restauración: volver a hablar con Dios. Y cuando hablamos con Dios, es abrirle nuestro corazón a Él. Es decir lo que tú sientes. Expresarle a Dios cómo te sientes. ¿Cuál es tu condición espiritual hoy? Es abrirle tu corazón a Él, es sincerarte con Dios. Es decirle: Señor, este soy yo, esta soy yo.
así estoy, Señor, mira, estoy así, no quiero orar, no quiero ayunar, no tengo fuerza para ir a tu casa, me siento en derrota, me siento triste. Señor, tengo tantos problemas, tengo tantas deudas, tengo problemas en mi familia, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas en mi trabajo. Es que usted le abra a Dios su corazón, porque orar es hablar con Dios. Ese es el segundo paso para la restauración. El tercer paso, buscar su rostro. No buscar a Dios porque necesitemos algo. No buscar las manos de Dios. El tercer paso para la restauración es buscar el rostro de Dios. Y el cuarto, convertirnos de nuestros malos caminos. Usted y yo sabemos las cosas malas que hay en nuestro corazón. Usted sabe lo que hay en su corazón. Tú sabes lo que te está alejando de Dios. Y eso Dios quiere que lo saquemos. Hoy Dios quiere extirpar ese mal de tu corazón y de mi corazón. Hoy Dios quiere levantarnos. Hoy Dios quiere restaurarnos. Hoy Dios quiere sacar toda esa basura que hay en nosotros. Todo aquello que impide que veamos su gloria. Porque el cuarto paso es convertirnos de nuestros malos caminos. Hay cosas que tal vez tú le has estado abriendo la puerta de tu corazón, y hay cosas que han entrado en ti que no quieren salir. Pero esta es la noche donde el fuego de Dios va a quemar todo aquello que te está alejando de su presencia, todo aquello que impide en esta hora que seas restaurado y restaurada en su presencia. Si hacemos esto hoy, iglesia, Dios promete oírnos desde el cielo y perdonar nuestros pecados, perdonar nuestro descuido espiritual, perdonar nuestra indiferencia, nuestro conformismo. Y dice que Él sanará nuestra tierra. Él va a sanar nuestra vida. Eso nos habla de restauración, de devolverte lo que has perdido. Si has perdido ese fuego en tu corazón que un día ardía y que tú lo sentías literalmente arder, ese fuego en tu corazón. Si has perdido esa unción del Espíritu Santo, que antes profetizabas, que antes danzabas, que antes hablabas en lengua, que antes anhelabas estar en su presencia, que no veías la hora de correr a la casa de Dios, que era tu deleite venir aquí, levantar tus manos, alabarlo y adorarlo. Por eso, hermanos, eso que has perdido, Dios te lo quiere devolver hoy. En el libro de Joel capítulo 2 versículo 17 dice: entre la entrada, desde los hermanos que están allá como ujieres, desde la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque el que no se humilla no podrá permanecer. El que no se humilla no podrá permanecer. Para ser restaurados por Dios tenemos que humillarnos en su presencia. Por ello esta es la noche para humillarnos, para clamar, para pedirle perdón. Esta es la noche que Dios ha preparado para levantarnos, para restaurarnos, para darnos nuevas fuerzas, para llenarnos de su Espíritu Santo, para fortalecernos. Esta es la noche para clamar. Dios quiere mostrarnos cosas grandes y ocultas que desconocemos. Dios quiere revelarnos cómo trabaja el enemigo. Por ello Dios dice: clama, porque una vida de oración recibirá los dones de Dios, recibirá el don de discernimiento de espíritu,
para saber cómo trabaja el enemigo. Si tú clamas, si tú vuelves a esa comunión con Dios, Dios te va a mostrar cómo el enemigo está trabajando para destruir tu familia, para destruir tu vida, para destruir el propósito por el cual Dios te ha escogido para que le sirvas. Porque cuando hay comunión con Dios habrá revelación, los dones se manifestarán en tu vida. Por eso esta es la noche para humillarnos y de esa manera Dios llenarnos, para así nosotros destruir las fortalezas del enemigo. Porque el que se humilla será levantado. El que se humilla. ¿Cuántos en esta noche queremos humillarnos en la presencia de Dios? Esta es la noche donde Dios quiere levantarte, donde Dios quiere fortalecerte. Todo el que quiera humillarse en esta noche en la presencia de Dios, pase a este altar. Todo el que en esta noche quiera humillarse, no es delante del hombre que te vas a humillar, es delante de Dios. Del Dios que creó el cielo y la tierra, aleluya. Del Dios que quiere usarte, que quiere fortalecerte, que quiere mostrarte cosas grandes y ocultas que tú desconoces. Ven a humillarte a su presencia. Ven a clamar en su presencia. Como dijo David, este pobre clamó a Jehová y él le oyó y lo libró. Este pobre clamó a Jehová y él oyó. Ven a humillarte en esta noche en la presencia de Dios, como se humilló Ana, como clamó Ana. El grito del alma de esa mujer se oyó en el trono de Dios. Todo el que quiera que Dios lo ayude, que Dios lo restaure en esta noche. Si te sientes debilitado, si sientes que no tienes fuerza, esta es la noche que Dios ha preparado para bendecir tu vida. Si sientes que no tienes fuerza, si sientes que quieres ser libre, esta es la noche de restauración. Oh, si se humillara en mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Oh, Sebequía, Usebequena, Isabai. Aquí está su presencia maravillosa. Clama en esta noche, clama, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Dígaselo, sáname, Señor. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti.
Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión.